Voy a entrevistar al doctor José Carlos Ugaz Sánchez Moreno. Él en el año 2000 fue designado como procurador ad hoc para impulsar todas las investigaciones en los casos seguidos contra Montesinos y Fujimori. De hecho, ha escrito sus memorias, José Ugaz, Caiga quien caiga, de Editorial Planeta, la historia íntima de cómo se desmontó la mafia fujimontesinista. Yo se los recomiendo de cabo a rabo. Tienen que leerlo porque es parte de nuestra historia. El ex procurador Ugaz cuenta cómo fue los momentos antes, durante y después de la captura de Montesinos, de Fujimori, cómo se descubrieron las cuentas, sus relaciones con la fiscalía, las relaciones con la Pinchi Pinchi, con Matilde Pinchi Pinchi, la popular Pollito, ¿no es cierto? Y bueno, muchas cosas que se revelan, las sospechas de que Montesinos, según Pinchi Pinchi, habría mandado matar a Mome, a Gustavo Mome, papá, el dueño del Diario de la República, a Monseñor Vargas Alzamora y al congresista Torres y Torres Lara, que falleció durante ese tiempo. Y tengo muchas preguntas, así que le voy a dar la bienvenida de inmediato. ¿Cómo está, doctor Ugaz? Muy bien, muchas gracias. Lo felicito por su libro. Gracias. Creo que era importante que usted contara sus memorias. Sí, bueno, yo fui alentado por muchas personas que fueron escuchando estas historias cuando salí de la Procuraduría y ellos insistían en que debía quedar un registro. Entonces, en realidad, mi pretensión es que quede de alguna manera contado desde adentro qué es lo que fue ocurriendo en este proceso, que fue un proceso complejo, ¿no? Claro. Tengo la sensación, después de leer su libro, que si usted hubiera sentido un gran apoyo político, personal, y no sé si utilizar la palabra moral del expresidente Alejandro Toledo, usted quizás se hubiera quedado más tiempo en la Procuraduría, porque narra incluso, ¿no? Hay pasajes de conversación, en fin, usted es ratificado por Paniagua, obviamente primero es llamado por el gobierno de Fujimori, lo cual a usted le causa mucha sorpresa, pero esa era mi primera pregunta. Si hubiera tenido más apoyo de Toledo, ¿se quedaba? A ver, yo fui convocado por la relación que tenía con Alberto Bustamante Belaúnde, sí, claro, ministro de Justicia. Luego vienen estas circunstancias muy difíciles con Fujimori hasta que él huye y viene el presidente Paniagua. Nosotros, los procuradores adjuntos, el doctor Azabache y Vargas, renunciamos ante la llegada de Paniagua como correspondía. Él nos ratifica y ahí debo decir que tuvimos un amplio apoyo político. Súper respaldo. Absolutamente. Institucionalizó la Procuraduría, dio el contrato, los recursos, organizó de alguna manera la infraestructura del Ministerio de Justicia para que nosotros podamos operar en ese contexto. Y luego vino el presidente Toledo, quien me convocó a una reunión un día sábado, creo que ahí lo cuento, sí, en el Hotel Los Delfines. Exacto. Por intermedio de Cecilia Valenzuela. Sí, no sabía que Cecilia había sido muy ella cercana. Era muy cercana a Toledo en ese momento. Sí, usted lo cuenta. Entonces yo fui con Vargas y ahí es que Toledo nos pide que nos mantengamos en la Procuraduría. Sin embargo, yo desde ese momento le dije que solo iba a quedarme por 6 meses. Por 6 meses. ¿Hubiera cambiado su actitud si hubiera visto más apoyo? Tal vez sí, tal vez por un periodo más breve, porque ya eran 14 meses, yo también tenía un compromiso de volver a mi oficina. Claro, pero lo reclamaban en su estudio. Lo cierto es que había una situación muy difícil con los congresistas del partido gobierno. Acuérdense que estaba ahí de la biblioteca $1 millón, el de Yagua, que lo atacaba todo el día. Que nos atacaba permanentemente y no encontramos en el presidente una defensa de los procuradores que estábamos haciendo este trabajo. Entonces, eso hizo que la situación no fuera lo más cómoda. Sin embargo, Luis Vargas, que venía trabajando conmigo, se quedó todavía varios años y contó con un espacio suficiente como para poder avanzar en el trabajo, ¿no? Tengo esta duda que creo la tenemos todos los peruanos y quizás usted me podría dar su propia teoría personal. Cuando se allana, creo que es la palabra correcta, el departamento de Becerra, de Trinidad Becerra, la esposa, ¿no? oficial de Vladimiro Montesinos, usted lo consigna. Al ingresar encontraron apiladas alrededor de 63 maletas, 5 maletines y 75 cajas. Luego usted cuenta cómo se sorprende porque eso finalmente llega a parar a manos de Fujimori y de manera sorpresiva, ¿no? Y luego hay todo un vía crucis para que esto llegue al Poder Judicial. ¿Usted cree que realmente este material incautado lo hemos llegado a conocer o cree que hay cosas que se agarró Fujimori y nunca vamos a poder saber?
En primer lugar, nosotros incautamos el departamento donde Montesinos visitaba a su esposa, porque él no vivía ahí, claro, él vivía en el servicio de inteligencia. Y cuando se llega a ese departamento no se produce ningún hallazgo. Yo no he participado, pero luego esto se supo. Y la esposa es la que señala que en un piso superior Montesinos tenía otro departamento. Claro, y eso es lo que allá. Ahí es donde encuentran las cajas y las maletas. A estas alturas, a mí no me cabe ninguna duda que Fujimori se llevó toda la evidencia que lo complicaba, porque no hay ninguna otra razón a él. Claro, y esto explica por qué su obsesiva búsqueda en Los Cóndores, en Chaclacayo, en días previos, antes de que nos nombren a nosotros como procuradores, recordará usted que él iba en camionetas con edecanes. Lo que me ha parecido subía, alucinante es que ¿no? el propio Alberto Fujimori, en una reunión que lo convoca, en una de las, creo que contadísimas reuniones que tuvo con usted, le contara que una bruja le había dicho que Montesinos está en Chaclacayo. Bueno, eso fue una cosa muy sorprendente para mí, ¿no? Pero lo cierto es que desde que se produce el allanamiento, el edecán que estaba a cargo del operativo lo llama a Palacio y él le dice, llévese todo inmediatamente al grupo aéreo número 8 y les da el encuentro con su cuñado Aritomi y se queda 3 días en el grupo aéreo revisando el material. O sea, ¿usted cree que él sacó lo que... Estoy seguro que se ha pasado horas de horas viendo videos y escogiendo lo que lo comprometía a él, al punto que después, con toda desfachatez, porque esta era prueba que había sido ilícitamente intervenida por él y por estos falsos fiscales y los edecanes que lo acompañaron, hace una conferencia de prensa donde presenta relojes, lapiceros de oro, joyas, etcétera. Pero eso no estaba, entrega al juez el remanente de los videos, que es lo que ya conocimos todos, ¿no? Claro. Ahora, en el remanente de los videos, y usted ha hecho bien en recordarnos a todos los peruanos que cuando se produce a las pocas semanas la revisión de todo el material, se determina que falta un video que era rotulado reunión del doctor con magistrados. Claro, ahí también ellos se salvaron. Imagina la incertidumbre que nos genera a nosotros eso, porque supuestamente el material había sido instalado en una sala especialmente acondicionada con mecanismos de seguridad, pero por supuesto alguno de los magistrados que sabía que estaba filmado tuvo acceso ahí y se llevó ese video que estaba en el listado con el cual el juez recibe el material. Claro. O sea que no había duda que fue sustraído. O sea, en Cristiano, igual que lo hizo Alberto Fujimori, ¿usted cree que los jueces se salvaron? Bueno, este era un video, ¿no? Yo creo que Fujimori se había llevado muchísimo más. Muchísimo. Pero Montesinos nos cuenta en algún momento, hace el comentario de que a veces Fujimori cuando se reunía con su entorno hablaban en japonés. Y Montesinos se burlaba porque decía, él creía que yo no entendía japonés, pero yo estaba grabando todo y luego iba y lo hacía traducir con un traductor al japonés que tenía. Y captaba información de Fujimori. Entonces, yo creo que Fujimori en algún momento se ha dado cuenta de que inadvertidamente ha sido totalmente registrado por Montesinos, ¿no? Claro, a mí también me queda claro que esa búsqueda obsesiva y casi de hollywoodense fue porque él estaba buscando algo que a él le convenía, ¿no? Pero bueno, hay una parte que yo le quiero preguntar como procurador, ex procurador. Tengo que ir a una pausa. Usted dice y explica la figura del colaborador eficaz, que para algunos es muy criticada y usted tiene todo una justificación, más o menos, si lo he resumido bien. Usted dice que un colaborador eficaz puede llevar, y de hecho lleva, a las cabezas, a los peces, ¿no es cierto? Puede ayudar. Permite conocer crímenes que de pronto nunca se conocerían, ahorrar tiempo en la investigación, recuperar dinero, que fue el caso nuestro. Gracias a la colaboración se pudo traer rápidamente decenas de millones de dólares. Su primer gran colaborador fue Corrochano. El primero que efectivamente se acoge a la ley fue Javier Corrochano. Ya. Entonces usted obviamente cree que un colaborador eficaz va a llevar al pez gordo. Bueno, no lo creo, la historia lo ha demostrado, porque es gracias a Corrochano que luego Rodríguez Medrano y todos los que estaban vinculados al aparato corrupto en el sistema de justicia van cayendo. De acuerdo. Usted estaba casi convencido, por lo que he leído en el libro, que estaba casi seguro de que Montesinos era uno de los grandes peces gordos. Sin duda alguna. Ya. Y esta es mi pregunta, que se la quiero hacer después de leer su libro. ¿Por qué usted, si estaba tan seguro de eso, cuando conversa con Montesinos, le ofrece ser colaborador eficaz a Montesinos, que era el tremendo pez gordo? ¿Por qué hace eso? No, eso fue una reacción, evidentemente, Montesinos no es tonto,
y él debía saber que la ley tenía un artículo que prohibía expresamente el acogimiento de los cabecillas. Pero él quiere jugar con nosotros. En esa diligencia, él saca un papel y me lo entrega a mí para generar un conflicto con la fiscal diciendo que ahí había información que nosotros no conocíamos sobre las cuentas. Conocía todo, Cuando claro. yo reviso el papel me doy cuenta que esto era una jugarreta y él se acerca en un receso que hubo en la audiencia a tratar de manipularnos a nosotros diciendo, mire, yo solo quiero colaborar con ustedes porque la fiscal no entiende lo que está pasando. Y ahí yo le contesto, por supuesto, en el mismo tono cachaciento, diciéndole, acójase usted a la ley, que para eso se ha dado la ley de colaboración eficaz. Era obvio que él no tenía derecho a eso. Eso quería que quedara absolutamente claro, porque todos conocemos cómo fue su labor, pero como en el libro está esta anécdota, dije, ¿por qué le contestó eso, no? Montesinos en la primera audiencia, cuando entra a la sala, ve a José Ugaz y a Ronald Gamarra y prácticamente les voltea la cara, ¿no? Les da la espalda. Y al día siguiente, a la siguiente audiencia, es cuando se le acerca a usted y como que, ay, qué lindo, cambia yo le regalo el totalmente de papelito. actitud y viene a decir que quiere ser amigo nuestro, digamos, entre comillas. Entonces yo le digo, mire, él me dice, si usted me apoya y ayuda a mi mujer y a mi hija que no sean comprometidos, yo le voy a dar información. Entonces le dije, la información hay un canal para entregarla y ese es el de la ley de colaboración eficaz. Acójase usted. Obviamente no había ninguna opción para él. No había opción, por supuesto. Vamos a una pausa, procurador. El día tiene que volver a la procuraduría. No, después me van a denunciar por usurpación de función. Vuelva, Dios, con todo lo que está pasando ahora. ¿Qué hizo el FBI para capturar o para descubrir? Hay una escena, pero así de película, en que agentes del FBI le dicen a José Ugaz que no haga ciertas cosas. Banco Pacific Industrial Bank. Exacto. Y él, tienen que leer el libro, porque la intervención del FBI, las conversaciones con Matilde Pinchi Pinchi, las conversaciones que él sostiene con Bustamante, con Belaúnde, Bustamante Belaúnde, con el ministro, sus conversaciones con los periodistas, las conversaciones de José Ugaz con los periodistas de entonces. No, es un libro apasionante. ¿Qué me lleva a la Procuraduría actual y a las relaciones con la Fiscalía? Después de la pausa yo voy a preguntar al doctor José Ugaz qué piensa de lo que está sucediendo hoy en la Fiscalía y con ciertas mafias. Obviamente tiene una opinión sobre Álvarez y Orellana. Ya regresamos. Bueno, yo les prometo a todos que tenemos que sostener además otra entrevista con el ex procurador, todavía no me acostumbro, el señor José Ugaz. Ha pasado tanto tiempo desde que fue procurador, pero el recuerdo continúa. ¿Qué piensa usted hoy de la Procuraduría, de las relaciones con la Fiscalía, de la mafia esta de Orellana que la procuradora Julia Príncipe ha estado denunciando durante tantos años y poco caso le hacían? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que la Procuraduría después de los primeros años fue pasando por un proceso de debilitamiento y creo que fue intencional, incluso hubo casi un desmontaje en el gobierno anterior. Aquí con la llegada de Julio Arbizu y luego el procurador Salas creo que se ha envigorizado nuevamente la institución, me parece que están mucho más focalizados en lo que tienen que hacer y creo que están jugando un papel relevante. La procuradora Julia Príncipe, que no es del sistema anticorrupción, sino es procuradora de lavado de activos, sí, ha jugado un papel fundamental en el tema de Orellana, ha sido una víctima de agresión artera sistemática por parte de esta red criminal con sus revistas y sus pasquines, pero sin embargo creo que ha logrado tener éxito y es una de las artífices principales de que hoy día este señor esté perseguido por la justicia y Benedicto Jiménez preso. Lo de Orellana, bueno, ya se está viendo en su verdadera dimensión, ¿no? Una red criminal que impacta en el sistema de justicia, que controla jueces, que se infiltra en la fiscalía, que tiene abogados, policías, etcétera, que le permiten actuar con total impunidad durante tantos años, ¿no? Lo que al final le ha costado caro es abrirse tantos frentes de una sola vez, creyendo en su demencia, porque eso ya es un delirio, que la impunidad le iba a durar para siempre, cuando evidentemente denuncia a la jefa de la SUNAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, choca con caretas, 27 periodistas, entre los cuales está usted, nos denuncia a varios abogados. Sí, claro. Usted ha sido denunciado. Yo 2 denuncias a todo el personal de mi oficina, ¿no?
que llegaron a la fiscalía y encontraron eco en fiscales corruptos que decidieron abrir investigación no solamente contra los integrantes de mi oficina, sino contra todos nuestros clientes. Y empezaron a pedirle a los clientes a meterse en sus locales para tratar de obtener información que obviamente era una forma de amedrentarlos para que nosotros sufriéramos el impacto profesional de eso. Doctor Ugaz, esto solo es posible si te has infiltrado en el Poder Judicial y en la Fiscalía. No me cabe ninguna duda de que ahí había personal asalariado por este señor que permitió que él fuera escalando y contactándose con distintos niveles. ¿Copió el modelo de Montesinos? Bueno, yo siempre he dicho hay que tener cuidado en hacer esa comparación, porque esto creo que son modelos a escala, mucho menores, con un impacto regional o local bastante definido. Lo de Montesinos y Fujimori fue la captura del Estado completo, ¿no? Por una organización criminal que se lo tomó todo. El Poder Electoral, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, la SUNAT. No había institución pública que no estuviera bajo el control de esta organización y todo se digitaba organizadamente del Servicio de Inteligencia y había un triunvirato arriba que eran el comandante general de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República y el asesor personal para casos de narcotráfico e inteligencia. Entonces, eso no tiene ninguna proporción con Álvarez o con el de Tumbes o con Orellana, ¿no? Hay una escena muy conmovedora en la que usted narra el orgullo de su papá que está enfermo de cáncer. Usted ya es procurador, ¿no es cierto? Ya se capturó a Montesinos. Me parece que es después de la captura de Montesinos esta escena en la que su papá ya muy enfermo asiente con la mirada y prácticamente pues le da ese abrazo que todo hijo siempre necesita de los padres. Si usted pudiera resumir en una sola palabra lo que usted vivió siendo procurador y en este caso tan complicado, pero tan que creo que nos devolvió a todos los peruanos un poco la confianza en que sí se puede meter a la cárcel a quienes dañan, ¿no? a nuestro país. ¿Cómo resumiría, doctor Ugaz? Yo creo que el equipo y yo, porque éramos un equipo, no solamente en la Procuraduría, yo debo aquí mismo hacerle un homenaje a los 6 jueces anticorrupción, a las fiscales anticorrupción, la doctora Cecilia Magallanes, de quien nunca me cansaré de mencionar. Había una mística en el sentido que sentíamos que nos correspondía una misión de tratar de colaborar a que el país salga de esta postración de tantos años, de tanta indignidad, de haber permitido que el crimen organizado tome el control del país. Por eso creo yo una de las lecciones que se saca al final de este proceso es que por más bajo que se caiga habrá siempre una reserva moral en la que debemos confiar y esas son nuestras generaciones futuras también que deberían efectivamente aprender algunas de las lecciones que vivimos en esos años. Por supuesto. Entonces la palabra es orgullo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Muchas gracias, doctor Ugaz, por haber venido. Amable. Y por favor, tendremos otra cita, otra entrevista. Con todo gusto. Es la primera vez que lo entrevisto, siempre he querido conocerlo y de verdad lo felicito a usted por todo lo que hizo en esos años. Creo Muchas que gracias. Como bien ha resumido, por más bajo que se caiga, siempre hay una luz al final. Hay gente, hay peruanos decentes que lucharon. El doctor Ugaz ha hecho un homenaje además en este libro a muchos abogados que trabajaron en la Procuraduría. Ha mencionado al doctor Ronald Gamarra, a César Azabache, a Reaño, ¿no es cierto? Y a muchos jóvenes abogados que en ese momento empezaron a trabajar con él a la cabeza. Terminé. Lean este libro, en serio, cómprenlo. Ya viene la Feria del Libro, dicho sea de paso, caiga quien caiga. Ese es el título del del libro de memorias, que creo que se va a merecer un segundo capítulo del doctor Ugaz. Y yo prometo que voy a hacer una entrevista mucho más extensa con él. Hoy me ganó la coyuntura, el mundial, pero felizmente aquí también se metieron varios goles, ¿ah? Y están presos los que tenían que estar presos por haber saqueado el Perú, por haberlo desangrado con esta náusea de corrupción. Así que eso les espera a los corruptos, siempre tal. Adiós, señores. Mañana nos vemos. Chao.